Bueno, arranquemos con este análisis porque el documento que vamos a examinar hoy es honestamente fascinante. O sea, para entenderlo de verdad tenemos que hacer un viaje en el tiempo mental. Imagínese caminando por las calles polvorientas, y seamos sinceros, bastante ensangrentadas del Imperio Romano del primer siglo, todo para resolver un misterio que tiene literal 2000 años de antigüedad. Este texto agarra toda esa mitología moderna sobre el anticristo y el libro del Apocalipsis y le da la vuelta por completo con un enfoque súper analítico e histórico. Básicamente la fuente nos propone dejar de lado lo que vemos en la cultura pop y buscar las respuestas definitivas escarbando directamente en el pasado. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que plantea el material desde el minuto 1. Esa famosa bestia apocalíptica de la que tanto se habla, ¿es de verdad una amenaza futurista tipo ciencia ficción que nos tiene que dar pavor hoy en día? ¿O es más bien un cadáver que lleva enterrado bajo el mármol de Roma desde hace 2000 años? Es una pregunta que te deja pensando, ¿verdad? Porque claro, el contraste entre esperar un apocalipsis tecnológico y simplemente mirar hacia un imperio que ya cayó, sienta las bases para absolutamente todo lo que vamos a explorar. Pasemos a la primera parte de este análisis, el negocio del miedo. A ver, la fuente arranca investigando cómo es que el miedo ha sido, históricamente, una herramienta institucional poderosísima. El argumento aquí es que enseñar a las comunidades a estar constantemente anticipando la llegada de un supervillano global, alguien con control tecnológico absoluto, tiene una función súper específica. Sirve para mantener a la gente ansiosa y sumisa. El texto usa una metáfora increíble para esto. Lo llama la eterna sala de espera de la ansiedad. Y tiene todo el sentido del mundo. Cuando vivimos esperando una profecía que siempre se retrasa, ese miedo constante funciona como un mecanismo de control perfecto. Es una ansiedad perpetua que literal nos paraliza en el presente. Lo que nos lleva a la sección 2, analizando los textos originales. Fíjense que aquí existe un abismo gigante, un contraste enorme entre el mito y la historia. Por un lado tenemos el mito popular, ya saben, el que nos venden las novelas y las películas con este villano futurista con poderes globales. Pero por otro lado, la investigación nos aterriza de golpe en la realidad histórica del primer siglo. Resulta que en esa época no se trataba de villanos con tecnología de punta, no, se trataba de hombres y mujeres literales, apóstatas de carne y hueso que vivían y causaban problemas en esas comunidades exactas. O sea, gente real provocando divisiones internas y colaborando con la opresión del imperio. Y miren este dato que a muchos los deja con la boca abierta. La palabra anticristo jamás aparece en el libro del Apocalipsis. Cero. De hecho, el término lo introdujo el autor en sus cartas para describir una crisis que estaban viviendo en ese preciso momento. La evidencia pone muchísimo énfasis en la palabra ahora. Al escribirle a los creyentes del primer siglo, que estaban bajo una presión brutal, el autor les estaba advirtiendo sobre un problema contemporáneo. No estaba lanzando una profecía a miles de años en el futuro. Hablaba de traiciones que estaban pasando en sus propias casas en ese instante. Entonces el mensaje central de la investigación es que los textos originales no hablaban ni de inteligencia artificial, ni de microchips, ni de dictadores modernos, para nada. Identificaban a individuos de su propia época que se oponían activamente a la iglesia naciente. El término griego original no describía un monstruo mitológico, simplemente catalogaba a personas de esa generación que, bajo la enorme presión de Roma, negaban su fe. Todo el concepto estaba súper anclado en la realidad política y social del siglo I, que de por sí ya era bastante complicada y peligrosa. Y así llegamos a la tercera parte, decodificando a la bestia. Bueno, hablemos de esta figura icónica. Hay que entender que el Apocalipsis no se escribió en la comodidad, sino bajo la sombra de la persecución más inmensa y sangrienta de la historia antigua. Para poder enviar este mensaje sin que los mataran por traición, la fuente nos explica que usaron una técnica antigua llamada gematría. Esto era extremadamente común en ese entonces. Básicamente, en alfabetos como el hebreo o el griego, cada letra tiene un valor numérico específico. Era como un código matemático brillante para encriptar nombres, asegurando que solo los que estaban en el secreto pudieran entender el mensaje real. Y claro, aquí llegamos al famoso 666. El documento subraya un detalle crucial. El autor de estos textos advirtió explícitamente que esta marca era el, cito, número de un hombre. La fuente hace muchísimo hincapié en que los lectores originales jamás habrían pensado en códigos de barras o implantes digitales. Obvio no, sabían perfectamente que era un acertijo de gematría, un cálculo matemático urgente que tenían que resolver mientras sufrían persecución. Pero entonces, ¿quién era exactamente este hombre? Miren el proceso matemático en acción, porque es una precisión histórica que te vuela la cabeza.
El título oficial del emperador romano de esa época era Nerón César. Si tomamos ese nombre y lo pasamos a los caracteres del hebreo antiguo, pasa algo fascinante. Al sumar los valores numéricos exactos de cada letra, el total matemático da exactamente 666. Y ahí lo tienen. La investigación concluye que esto no es una casualidad para nada, sino un mensaje directo, pero codificado, señalando al mayor y más brutal enemigo que tenía la iglesia primitiva en ese momento. Es que según el análisis, el emperador Nerón encajaba con el perfil histórico de la bestia a la perfección. La historia documenta que tras el gran incendio de Roma en el año 64, Nerón culpó a esta pequeña comunidad religiosa, desatando una persecución implacable que duró exactamente 42 meses, hasta que se quitó la vida en el 68. Durante ese tiempo, exigía ser adorado como un dios, iluminaba sus jardines con los cuerpos en llamas de los creyentes y ordenaba decapitaciones sistemáticas. El paralelismo entre la figura descrita en el texto y las acciones de este tirano real es francamente absoluto. Por eso, el documento plantea que proyectar a este enemigo miles de años hacia el futuro es ignorar por completo el propósito original y el valor inmenso de estos textos. No era una bola de cristal para el siglo XXI, era un mensaje de resistencia codificado. Imagínenlo como un manual de supervivencia literario, diseñado con muchísima astucia para saltarse la letal censura romana. Les permitía desahogarse sobre su opresor y compartir la esperanza de su caída sin pronunciar nunca el nombre de Nerón, lo cual, seamos realistas, habría significado una ejecución inmediata. Entramos ahora a la última sección, una fe sin miedo. Para comprender por qué es tan importante saber que este juicio ya se ejecutó, la fuente nos muestra esta línea de tiempo innegable. Es la prueba de que los eventos cataclísmicos ya ocurrieron. Primero vemos la persecución salvaje de Nerón entre el 64 y el 68. Luego, en el año 70, la destrucción del Templo de Jerusalén, un evento que cambió el mundo antiguo para siempre. Y finalmente, culminando en el año 476, el colapso total del Imperio Romano de Occidente. La opresión sistémica terminó. La bestia, como dice el documento de forma muy poética, fue literalmente devorada por la historia. El argumento central aquí es que abandonar esa larga espera por un enemigo fantasma tiene un efecto profundamente liberador. Al dejar de anticipar una catástrofe global inminente, dejamos de ser rehenes del miedo, y se da paso a una realidad histórica muchísimo más sólida. El gran enemigo de la antigüedad ya enfrentó a la justicia. Los tiranos que parecían invencibles terminaron cayendo. Y entender eso permite abordar la espiritualidad y la vida diaria con una sensación real de libertad y victoria, en lugar de esa ansiedad paralizante sobre el fin del mundo. Para ir cerrando, nos queda una pregunta interesantísima en el aire para reflexionar. Si aceptamos esta evidencia histórica de que el enemigo supremo de estos textos antiguos ya fue derrotado de manera concluyente hace casi 2 milenios, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver el mundo hoy? Es una perspectiva que nos invita a repensar toda nuestra narrativa, a soltar de una vez por todas ese terror apocalíptico y a usar toda esa energía en construir y mejorar nuestro presente. Nos demuestra que a veces sumergirnos de lleno en la historia antigua es exactamente lo que necesitamos para encontrar claridad y vivir sin miedo hoy.